Arrancamos con un tema, de esos que definen el futuro de una ciudad. Una decisión de infraestructura en Santo Domingo que se mide, bueno, en miles de millones de dólares. Tenemos sobre la mesa una serie de informes técnicos muy densos del ingeniero Peter J. Bonilla, fechados a finales de 2025, y también el guión de un vídeo que resume sus hallazgos. Y son documentos, hay que decirlo, que van directos al grano. No son opiniones, son análisis de datos, proyecciones, estudios de casos. Nuestra tarea hoy es seguir ese rastro de migas de pan para entender la lógica que hay detrás. Pues el objetivo está claro. La pregunta central que sobrevuela todo es si la futura línea 3 del metro debe ser un monorraíl, como dice la propuesta oficial, o un metro convencional. Una decisión que va a afectar a millones de personas durante décadas. Y por lo que he podido ojear, las conclusiones son, como poco, contundentes. Desde luego, no se andan con rodeos. De hecho, el primer titular es un torpedo directo a la línea de flotación de la propuesta. Pues sí que empezamos fuerte. Venga, vamos al lío. El primer gran hallazgo de los informes es una calificación directa sin anestesia. La propuesta oficial del Fideicomiso para el Transporte Masivo, el FITRAM, para un monorraíl de 4 vagones, es calificada literalmente como operativamente inviable. Vaya tela con el adjetivo. Es una palabra muy seria, sí, pero aquí no es una opinión, es una conclusión matemática. Inviable significa que, según las proyecciones de demanda de un estudio previo, el METI de 2024, el sistema se inauguraría en 2030, con una ocupación del 78%. 78% de su capacidad máxima teórica en hora punta. Eso es. Un 78%. Dicho así puede no sonar tan terrible, pero los informes lo contextualizan, ¿verdad? Lo comparan con estándares internacionales. Exacto. Y ahí es donde la cifra duele. Estándares del Banco Mundial o del BID consideran que cualquier sistema de transporte que opera por encima del 75% de su capacidad está en zona de riesgo. En la práctica, esto significa congestión continua, una calidad de servicio pésima y frecuencias que bailan. El sistema nacería con problemas serios desde el primer día. O sea que se corta la cinta de inauguración y ya está saturado. Es como comprar un traje que ya te viene pequeño el día del estreno, ¿no? Y la cosa solo empeora. La proyección a largo plazo es aún más bestia. Los informes calculan que ese mismo sistema alcanzaría el 99% de ocupación en 2045, un estado crítico y un colapso matemático del 126% en 2060. Un momento, para. Colapso matemático del 126%. O sea, estamos hablando de que por cada 100 personas que caben, habría 126 intentando entrar. Es una imagen que da hasta claustrofobia. No es un sistema degradado, es un sistema que sencillamente no funciona. Esa es la conclusión central de los documentos. El coste inicial de la propuesta es irrelevante si el sistema no es funcional. La pregunta correcta, argumentan, no es cuánto cuesta, sino cuánto cuesta un sistema que sí funcione. Vale, tiene todo el sentido. Si la propuesta de un monorraíl de 4 vagones, que vamos a llamar M4V, no sirve para nada, supongo que los informes exploran alternativas. ¿Cuál es el plan B? El único plan B técnicamente posible para que un monorraíl aguante esa demanda es, duplicar su capacidad a 8 vagones, un M8V. Y es aquí donde el análisis se pone muy interesante, porque plantea 2 maneras de llegar a esa solución, con consecuencias económicas radicalmente distintas. A ver, cuéntame esas 2 vías. La primera es la Ruta A, que ellos llaman la vía de la buena ingeniería. Es simple, construir el sistema correctamente desde el principio, diseñar y construir las vigas de soporte y toda la estructura para aguantar el peso de trenes de 8 vagones desde el día 1. Lo lógico, vamos. Suena razonable. ¿Y la segunda? Luego está la Ruta B, la que los documentos casi describen con pavor, la vía de la reparación costosa, que sería construir el M4V propuesto oficialmente y, cuando el sistema inevitablemente colapse por la saturación, intentar reforzar toda la estructura para que soporte el doble de peso. Ostras, eso suena a chapuza carísima, ¿no? Construir algo sabiendo que está mal para tener que arreglarlo después. Es de locos. Pues lo fascinante es cómo los análisis destapan el coste oculto de esa Ruta B. El problema es de física básica. Las vigas de hormigón pretensado, que son el esqueleto del monorraíl, se diseñan para un peso muy específico.
Una viga calculada para soportar las 100 toneladas de un tren de 4 vagones no puede sin más aguantar las 200 de uno de 8. Exige una intervención estructural. Masiva y complejísima. Vale. Y esa pesadilla de sobrecostos, como la llaman, tiene un precio. ¿De qué cifras hablamos? Lo cuantifican, sí. El refuerzo incluye añadir acero estructural por fuera, postensado adicional, reconstruir por completo los tramos más críticos y, lo más importante, unas contingencias altísimas por la complejidad de trabajar sobre un sistema que ya está en operación con todo lo que eso implica. La cifra que estiman se mueve en una horquilla de entre 529 y 1.226 millones de dólares adicionales. Perdona, hasta 1.200 millones de dólares adicionales. Es casi como pagar por otro proyecto entero solo para arreglar el primero. Un coste que, por supuesto, no sale en la foto inicial de la propuesta. Por supuesto que no. Por eso lo describen como la pesadilla perfecta de sobrecostos. Vale, esto pinta un panorama bastante claro. Entonces, si ponemos los números negros sobre blanco, ¿cómo queda la foto final? Tenemos la propuesta oficial, que no funciona, la de hacerlo bien desde el principio, esta opción de parchear después y el metro de toda la vida. ¿Cómo se comparan? Para poder comparar peras con peras, los informes usan una métrica clave, el LCOT, o coste nivelado por viaje. Lo tiene todo en cuenta: construcción, operación, mantenimiento, financiación, todo. Y los resultados son, bueno, un varapalo en toda regla para la propuesta oficial. Venga, suelta los datos. Primero, el metro convencional, $1,05 por viaje. Lo califican como óptimo. Segundo, el monorail M8V, construido bien desde el inicio, $1,21, calificado como muy bueno, aunque es un 15% más caro que el metro. Tercero, el monorail M4V, que se repara después para ser de 8 vagones. Aquí el coste se dispara entre $1,35 y $1,45 por viaje, calificado como costoso. ¿Y la propuesta oficial? La inviable. La propuesta oficial del M4V, que no se repara, tiene un coste de $0,88, pero lo califican como inviable y a su coste como ficticio. Ficticio. Sí, porque asume que no hay que hacer nada para solucionar la saturación, lo cual es imposible. Pero, a ver, alguien podría argumentar que 0,88 es el coste más bajo y que esa inviabilidad es una proyección a futuro. ¿Qué dirían los informes a quien defienda la idea de empecemos barato y ya veremos? Los informes son muy claros en ese punto. Argumentan que ese ya veremos tiene un precio cierto y altísimo. Ignorar la inviabilidad operativa es como comprar un coche sin motor porque es más barato y decir ya veremos cómo nos movemos. El coste de 0,88 es ficticio porque corresponde a un servicio que no cumple su función. Ya. El coste real es el de la solución que sí funciona, que es la de repararlo después, y esa es la más cara de todas. Es que menudo repaso le dan a la propuesta. La conclusión es brutal. Seguir el plan oficial y parchearlo después, que es la única salida lógica, acaba siendo la opción más cara de todas, entre un 29% y un 38% más por cada viaje que haber elegido el metro convencional desde el principio. Y si conectamos esto con el panorama general, los informes hablan del coste de oportunidad. Ese sobrecoste total a 30 años que calculan entre 1.530 y 2.040 millones de dólares es un dineral que se va por el sumidero. ¿Y lo comparan con algo para que nos hagamos una idea de la magnitud? Sí, lo equiparan a la construcción de otra línea de metro completa para la ciudad. Vaya. O, en términos sociales, entre 38 y 51 hospitales de mediana complejidad. Es una cantidad de dinero que deja de invertirse en otras necesidades por una decisión inicial que los datos muestran como subóptima. Pues sí que tiene miga el asunto. Y supongo que todo este análisis de riesgo no se lo inventan, ¿no? ¿Se basan en algún caso real para sostener estos argumentos? Por supuesto. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Anclan todo su análisis en un estudio de caso real, muy detallado y muy preocupante. El fallo de la línea 15 Prata en Sao Paulo, Brasil. Un momento, ¿y por qué ese caso es tan relevante? Porque utiliza exactamente la misma tecnología de monorraíl que se propone para Santo Domingo, la Bombardier Innovia 300. La misma tecnología. Bombardier Innovia 300. Ostras, me pregunto si los responsables del proyecto aquí conocen este caso al detalle. Porque si no, es como caminar hacia un campo de minas con los ojos cerrados.
Pues deberían, porque lo que pasó allí es fundamental en el argumento. En febrero de 2020, la línea de Sao Paulo sufrió la explosión de un neumático en uno de sus trenes. Y no fue un simple pinchazo, ¿eh? Provocó la paralización total del servicio durante 111 días. 111 días. Y lo crucial es lo que reveló la investigación forense del Instituto de Pesquisas Tecnológicas de allí. La causa raíz no era un defecto del neumático. La causa raíz eran imperfecciones de apenas unos milímetros en la superficie de las vigas de hormigón. Vaya tela. Pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿me estás diciendo que unas irregularidades minúsculas en el hormigón acaban haciendo que un neumático explote y se paralice una línea entera durante casi 4 meses? Suena increíble, pero es una cadena de fallos fascinante y aterradora. El informe técnico lo desglosa paso a paso. Primero, esas pequeñas irregularidades en las vigas generaban vibraciones excesivas en los trenes al pasar a cierta velocidad. Segundo, estas vibraciones activaban por error el sistema de seguridad run flat de los neumáticos. El que se activa cuando hay un pinchazo. Justo, pero aquí se activaba sin pinchazo. Los registros del tren mostraron cientos de estas falsas alarmas. ¡Qué locura! El sistema de seguridad convertido en el arma del crimen, vaya. Exactamente. Tercer paso. Cada vez que el run flat se activaba sin necesidad, un anillo metálico interno rozaba contra la cara interior del neumático, generando un calor brutal por fricción. Las pruebas de laboratorio replicaron el fenómeno y midieron temperaturas de hasta 156 grados Celsius dentro del neumático. 156 grados. Y cuarto, ese calor extremo degradó la estructura molecular del caucho, debilitándolo poco a poco, hasta que, finalmente, reventó. Madre mía, qué efecto dominó. Y por si fuera poco, el informe identificó también un fenómeno de resonancia estructural a ciertas velocidades, que amplificaba aún más las vibraciones, creando un círculo vicioso. El coste total de aquel incidente, entre reparaciones y lucro cesante, se cifra entre 72 y 76 millones de dólares. Claro, si eso pasó en Sao Paulo, con su clima y sus condiciones, la pregunta del millón es ¿qué podría pasar en Santo Domingo? Que no es precisamente Sao Paulo en cuanto a clima. Los informes argumentan que el riesgo es considerablemente mayor. Y no es una suposición, lo cuantifican, presentan una comparativa ambiental directa. Santo Domingo tiene temperaturas medias más altas, una humedad relativa mayor, un ambiente marino salino que es veneno para el acero y el hormigón, y por supuesto el riesgo de huracanes. Claro, Sao Paulo no tiene nada de eso. Nada. ¿Y ese riesgo se puede medir o es solo una suposición cualitativa? Se puede medir. El análisis combina estos factores. Por ejemplo, calcula que la corrosión del acero de refuerzo en las vigas se iniciaría 3,3 veces más rápido en el ambiente marino de Santo Domingo. 3 veces más rápido. La expansión y contracción por los ciclos de temperatura es un 25% más severa. Las cargas de viento de diseño para un huracán son casi 3 veces mayores. Al combinar todos estos factores de riesgo, corrosión, expansión térmica, cargas de viento, el informe concluye que la probabilidad de que ocurra un fallo similar o peor al de Sao Paulo es entre 3,5 y 4,5 veces mayor en Santo Domingo. Uf. El ambiente es sencillamente mucho más agresivo para una tecnología que es tan sensible a las tolerancias milimétricas. Vale, creo que el puzzle encaja. Si hacemos un resumen de todo esto, el argumento de los documentos es demolidor. Partimos de una propuesta oficial para un monorraíl de 4 vagones, que, según los datos, nace muerta, porque estaría saturada desde el día de su inauguración. A partir de ahí, se demuestra que la única solución para que ese monorraíl funcione, que es ampliarlo a 8 vagones, implica unos costes futuros de refuerzo tan enormes que lo convierten en la alternativa más cara de todas. El informe contrapone lo que llaman la certeza de sobrecosto del monorraíl con el riesgo gestionable de un metro convencional. Y además presentan el metro como una opción no solo más económica a largo plazo y más fácil de ampliar, sino también mucho más robusta para el clima y el ambiente del Caribe, como hemos visto con el caso de San Paulo. Exacto. Lo presentan como la opción tecnológicamente más segura y económicamente más sensata para el contexto específico de Santo Domingo. En definitiva, los informes no enmarcan esto como una simple elección técnica entre 2 tipos de tren. Lo presentan como una elección estratégica fundamental. Optimizar el valor público a largo plazo, pensando en los próximos 50 años.
o minimizar una cifra de coste político a corto plazo pensando en los próximos 5. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final que los propios documentos insinúan y que va más allá de la ingeniería. Al final, te dejan con una pregunta que pica y que no es técnica. La cuestión no es si la información es suficiente para tomar una decisión informada, los análisis son exhaustivos. La pregunta es si se tendrá el coraje de usar esa información aprendiendo de fallos internacionales que están perfectamente documentados. Invita a pensar en cuántas grandes obras públicas se deciden con cifras que parecen muy atractivas hoy, a pesar de que otros datos, quizá más difíciles de ver, advierten de costes mucho, mucho mayores mañana.